Imagina descubrir que la persona que enseñaba a bailar a tu propio hijo esconde un secreto que puede cambiarlo todo. ¿Te atreves a descubrir qué es? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin aliento. Aquel amanecer se deslizaba perezoso entre los cipreses del jardín real, bañando todo con una luz dorada que parecía sacada de una pintura antigua. El príncipe, aún con el uniforme desabrochado del entrenamiento matutino, caminaba sin rumbo, buscando aire, buscando silencio, buscando algo que ni él mismo sabía. Entonces la vio. Estaba ahí, entre las rosas, girando suavemente con un niño que reía. Sus pasos eran ligeros como el viento, sus manos conducían al pequeño con una gracia que no pertenecía a ninguna sirvienta ni nodriza de palacio. Había algo en su postura, en la manera en que alzaba el rostro hacia el sol, en esa media sonrisa que parecía conocer secretos que el príncipe nunca había oído. Él se detuvo. Y por un segundo, el mundo se quedó quieto. Una sensación extraña le subió por el pecho, no era simple atracción, ni siquiera curiosidad. Era como si su alma reconociera algo antes que su mente pudiera entenderlo. ¿Dónde la había visto antes? ¿Por qué aquella mirada le quemaba como una historia olvidada? El niño giró sobre sí mismo y tropezó riendo, cayendo sobre la hierba. Ella lo levantó con ternura, y al hacerlo, el príncipe vio un amuleto colgando de su cuello. Uno que había visto antes. Uno que pertenecía a alguien que nunca debería haber vuelto. Y justo cuando pensó en acercarse, una figura apareció entre los arbustos, observándola también, pero con una sombra diferente en los ojos. ¿Quién más sabía que ella estaba ahí? Y lo más inquietante, ¿quién era en realidad esa mujer que enseñaba a bailar a un niño en el jardín de los reyes? El príncipe no era un hombre que se dejara llevar por el impulso, pero aquella noche no pudo dormir. La imagen de la mujer girando bajo la luz matinal se había instalado en su mente como una melodía antigua que uno no puede dejar de tararear. Algo no cuadraba. Nadie podía deambular por los jardines privados sin autorización. Y sin embargo, allí estaba ella, como si perteneciera al lugar desde siempre. A la mañana siguiente, mandó llamar en secreto al archivero del palacio. «Quiero todos los nombres del personal nuevo», dijo con voz baja, pero firme. El anciano revisó, carraspeó, volvió a revisar, y negó con la cabeza. «No hay nadie con esas características, Alteza». Un silencio tenso llenó la sala. El príncipe frunció el ceño. Si no estaba en los registros, ¿cómo había llegado hasta allí? Decidió investigar por su cuenta. Esa noche, caminó entre las sombras, siguiendo el mismo sendero del jardín. Sabía que no debía, que los pasadizos que conectaban la torre norte con la galería eran territorio de secretos antiguos, pero la necesidad de respuestas le latía en el pecho como un tambor. Y fue ahí, al doblar una de las esquinas más oscuras, donde la vio otra vez. No estaba sola. Un hombre encapuchado hablaba con ella en susurros. No parecía una conversación cualquiera. Había urgencia en los gestos, preocupación en los ojos. Y cuando el hombre se giró para marcharse, una ráfaga de viento le descubrió el rostro. El príncipe retrocedió, helado. Ese hombre no solo era parte de la corte. Era su maestro de armas. El único en quien había confiado desde niño. ¿Por qué protegería a una desconocida? ¿Y qué relación tenía con la mujer sin nombre que aparecía y desaparecía como un eco? Antes de que pudiera avanzar, una nota cayó de la mano de ella, sin que se diera cuenta. El príncipe la recogió con sigilo. Y al leer lo que decía, supo que aquello iba más allá de un simple misterio. Las letras estaban escritas con tinta negra, firme, y el papel olía a lavanda marchita. Una sola palabra lo llenaba todo: Catalina. El príncipe parpadeó. Aquello no tenía sentido, ¿o sí? Durante años, había escuchado a su madre, la reina, tan altiva en público y tan frágil en la intimidad, murmurar ese nombre en las noches en que el insomnio le robaba la paz. Catalina. Siempre Catalina. A veces, lo decía con ternura. Otras, entre lágrimas. Y ahora, ese mismo nombre estaba aquí, en la nota que había caído de las manos de la misteriosa mujer del jardín. El corazón del príncipe retumbaba. ¿Qué relación podría tener esa mujer con el nombre que su madre llevaba como un fantasma en los labios? La única respuesta posible estaba escondida en la torre este, donde la reina guardaba los retratos que jamás mostraba al pueblo. Una galería cerrada bajo llave desde hacía años. Nadie entraba allí. Nadie, excepto ella. Aquella noche,
Cuando las sombras del castillo se alargaban como dedos de secretos antiguos, el príncipe robó la llave del relicario. Y al empujar la puerta pesada de la galería, el polvo le dio la bienvenida con el olor del tiempo olvidado. Cuadros cubiertos por sábanas, cofres sellados, espejos tapados como si reflejaran cosas que nadie debía ver. Pero fue el retrato al fondo, semidescubierto, lo que le cortó el aliento. Una joven con la misma sonrisa que la mujer del jardín. Misma mirada, misma postura. Solo que en este cuadro, llevaba corona. Y entonces, algo crujió detrás de él. Giró en seco. Alguien más estaba allí. Y llevaba una daga. El frío del metal brilló un instante antes de que la sombra retrocediera. El príncipe, aún con el corazón latiéndole en los oídos, alcanzó a ver el puño de la daga, y allí, grabado con precisión impecable, un escudo que no reconocía. No era el de su casa. No era el de ninguno de los linajes aliados. Era más antiguo. Más olvidado. Un símbolo que solo había visto una vez, en un libro prohibido de heráldica escondido en la biblioteca secreta del reino. El símbolo de una dinastía borrada de los registros oficiales tras una traición que casi destruye la corona, los Balcázar. ¿Pero por qué ahora? ¿Y qué conexión tenía esa mujer, Catalina, si ese era su nombre, con aquel linaje maldito? Antes de poder hacer más preguntas, la figura desapareció como una ráfaga de viento. Solo quedó el eco de sus pasos y el aroma tenue a sándalo que dejó tras de sí. El príncipe, aún tembloroso, alzó la mirada hacia el retrato. La joven del cuadro llevaba un anillo que ahora reconocía, el mismo que había brillado brevemente en la mano de la mujer del jardín cuando le enseñaba a su hijo a girar. Ese anillo también tenía el emblema Balcázar. ¿Podría ser ella? Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo. La galería tembló, y de una de las paredes cayó una tabla hueca. Detrás, un compartimento secreto. Y dentro de él, una caja con el sello de su padre, el rey. Una caja que no debía existir. Y lo más extraño, estaba dirigida a una mujer cuyo nombre estaba prohibido pronunciar en palacio. Las paredes de piedra parecían cerrarse sobre él mientras avanzaba hacia sus aposentos. El eco de sus pasos no era suficiente para acallar las voces que se alzaban en su mente. ¿Por qué ese símbolo? ¿Qué tenía que ver esa mujer con los Balcázar? Al abrir la puerta, lo invadió un aroma familiar pero inquietante, cera derretida, papel antiguo y tinta fresca. Sobre su escritorio, como si alguien hubiese estado allí apenas unos minutos antes, reposaba una carta doblada con precisión impecable. El sello de cera aún estaba tibio. El color, negro. El emblema, una rosa sin espinas. Con dedos temblorosos, rompió el sello. La tinta aún relucía bajo la tenue luz de la lámpara. Cada palabra parecía escrita con un propósito. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes más de lo que deberías. Pero aún no sabes quién soy realmente. Ni por qué tu padre hizo lo que hizo. El resto del contenido era una mezcla de advertencias y enigmas. Fechas, lugares, símbolos ocultos entre frases cifradas, y al final, una firma que lo hizo soltar el papel como si quemara, Isabela Balcázar. Una mujer que, según los archivos oficiales, había muerto hace más de 20 años, durante la purga del linaje rebelde. Pero había algo más inquietante. El reverso de la carta tenía un mapa. Un sendero que partía del jardín del este del palacio, y conducía a un lugar que él jamás había notado en los planos, la cripta de los olvidados. Justo cuando iba a salir corriendo en su búsqueda, escuchó algo. Una melodía. Provenía del ala oeste. Una voz femenina, que cantaba una antigua canción de cuna que solo su madre le había cantado. ¿Pero su madre no había muerto cuando él era apenas un niño? La melodía flotaba como un susurro entre los muros del palacio, deslizándose por los corredores como un perfume antiguo que despierta recuerdos dormidos. El príncipe se detuvo en seco, con la carta aún arrugada en su puño. Esa canción, no podía ser. Era imposible. Duérmete, mi sol, que la luna ya te ve. La voz era dulce, casi transparente, pero perfectamente nítida. Era la misma que lo había arrullado tantas noches durante su infancia, la misma que él había creído sepultada junto al féretro de su madre. Los pasos lo guiaron, casi sin pensar, hasta un rincón del ala oeste que siempre había permanecido cerrado. Un ala que su padre había prohibido visitar tras la muerte de la reina, alegando que allí habitaban recuerdos demasiado dolorosos. La puerta estaba entreabierta.
Dentro, una figura femenina de espaldas a la entrada, peinando sus cabellos frente a un espejo ovalado. No se inmutó con su presencia, como si supiera que él vendría. ¿Madre?, susurró, con la voz quebrada. Ella no respondió, pero en el reflejo del espejo, su rostro apareció borroso, como si una neblina lo envolviera. El príncipe dio un paso, y entonces la figura desapareció. Sin dejar rastro. Sin ruido. Como si nunca hubiera estado allí. Pero sobre la silla de terciopelo carmesí quedaba algo. Un broche. El mismo broche que su madre llevaba el día en que fue enterrada. Un lirio de plata con una piedra azul en el centro, símbolo de las mujeres de sangre real. Y debajo del broche, doblado con cuidado, un pedazo de papel con un dibujo. Un niño y una mujer bailando, en el mismo salón donde, días antes, él había visto a aquella mujer enseñando a su hijo los pasos de una danza antigua. Pero el niño del dibujo no era el mismo. Tenía sus ojos. Y en su muñeca, el brazalete de la familia real. El príncipe corrió a buscar respuestas. Pero no fue al archivo, ni al jardín. Fue a las cocinas. Porque había una sirvienta, ya anciana, que había servido a su madre desde que era una niña. Y ella, en las noches de luna llena, solía hablar sola, murmurando nombres que nunca estaban en los libros reales. El príncipe no llegó anunciándose. Bajó las escaleras de piedra casi en silencio, esquivando las antorchas apagadas, guiado solo por el murmullo de una olla hirviendo y el golpeteo suave de una cuchara de madera. Ahí estaba ella. Doña Remedios. Pequeña, encorvada, con un delantal que ya era más historia que tela. Parecía no haber notado su presencia, pero cuando él pronunció apenas un saludo, la cuchara se le cayó de las manos. Vuestra Alteza, dijo, sin volverse. ¿Qué hace aquí, en esta hora? El príncipe no perdió tiempo en cortesías. ¿Quién era ella?, preguntó, colocando el broche sobre la mesa de madera gastada. Doña Remedios lo miró. Y entonces, sus ojos, nublados por los años, pero aún cargados de secretos, se llenaron de un temor que no venía del presente, sino del pasado. No debía verlo, mi niño. Ese broche fue enterrado con la reina, o eso nos hicieron creer. La tensión en el aire era espesa, como la niebla que se acumulaba en las colinas antes de una tormenta. La anciana se santiguó lentamente y luego, con la voz más baja que un suspiro, murmuró un nombre. Un nombre que ningún noble pronunciaba desde hacía casi 20 años. Un nombre que había sido arrancado de los registros, tachado de los retratos, quemado de las cartas. Un nombre que despertaba miedo, y algo más profundo, vergüenza. Sol. Sol María. El príncipe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado ese nombre antes, pero solo en los susurros de los sirvientes más viejos, en las advertencias a los niños del castillo. Nadie hablaba de ella. Nadie debía. ¿Quién era? Doña Remedios no respondió. Solo alzó la mano temblorosa y señaló un viejo baúl bajo la mesa. Uno que jamás se abría. El príncipe se agachó, levantó la tapa, y dentro encontró cartas. Cartas con tinta corrida y sellos reales. Cartas firmadas por su madre. Pero eso no fue lo que le quitó el aliento. Lo que lo hizo retroceder un paso fue un retrato en carboncillo, de una joven mujer, con los mismos ojos que él, y el mismo lunar bajo el cuello. El príncipe no entendía. No todavía. Pero ya no podía detenerse. Porque, entre esas cartas, había una dirigida al rey. Una carta que nunca fue entregada. Y en ella, una confesión. Pero justo cuando el príncipe se preparaba para leerla, un golpe seco en la puerta de las cocinas lo hizo dar un salto. No era un sirviente. Ni un guardia. Era ella. La mujer del salón de baile. Y esta vez, no venía sola. La puerta de las cocinas crujió al abrirse como si cargara con siglos de secretos entre sus bisagras. La figura que apareció en el umbral cortó el aire como una sombra al mediodía. Era ella, la mujer que había enseñado a bailar al niño. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos, ahora, no escondían nada. Y no venía sola. A su lado, un joven de rostro firme y expresión inescrutable, vestía una capa oscura con el escudo real bordado en hilo dorado. Pero fue el tercero, el más inesperado, quien hizo que el corazón del príncipe se detuviera un instante. Un hombre encapuchado, alto, de andar lento pero firme. Al levantar la mano para saludar,
brilló en su dedo un anillo que no podía pertenecer a nadie más. El anillo del rey. ¿Cómo es posible? Susurró el príncipe, como si hablase solo. Doña Remedios retrocedió un paso, cubriéndose el pecho con ambas manos. Ese anillo fue enterrado con él. Yo misma lo vi. Lo vi. El encapuchado se quitó la capucha. Y aunque los años le habían robado el color del cabello y cubierto su rostro de líneas duras, la verdad era innegable. Padre, escapó de los labios del príncipe, aunque su mente se negaba a creerlo. Pero el hombre no respondió al título. Su mirada era severa, desconfiada, como la de alguien que ha regresado de un lugar donde los nombres ya no importan. Aún no sabes la verdad, hijo mío, dijo el hombre, con una voz más profunda de lo que el príncipe recordaba. Y te advierto, no estás preparado para ella. La mujer del salón intervino, con un tono firme, casi desafiante, pero alguien tiene que decírsela. Porque el tiempo se acaba, y el heredero ya ha sido elegido. ¿Heredero? Preguntó el príncipe, con un hilo de voz. El joven de la capa oscura dio un paso al frente. Y entonces, el niño que ella enseñaba a bailar apareció tras ellos, asomándose con curiosidad. Llevaba algo en la mano. Un medallón. Idéntico al que el príncipe guardaba desde niño, sin saber nunca de dónde venía. El silencio en el gran salón fue sepulcral. Ninguna palabra, ningún suspiro, solo el leve tintineo del medallón cuando el niño lo sostuvo en alto, como si lo hiciera por puro instinto, sin comprender aún su peso ni su historia. El medallón no era común. Tenía un grabado que solo los más viejos de la corte reconocerían, un león alado envuelto en llamas, símbolo perdido de una dinastía que, según los registros, había sido extinguida hacía más de un siglo. Y sin embargo, ahí estaba. Al verlo, los dos guardias apostados junto a la escalera, hombres de hierro con rostros impenetrables, intercambiaron una mirada de asombro, y cayeron de rodillas al mismo tiempo, como si una fuerza invisible los hubiera obligado. Uno de ellos, el más veterano, murmuró con voz temblorosa: «Ese medallón, solo lo porta quien ha sido marcado por el pacto de sangre». «¿Qué pacto?», preguntó el príncipe, pero nadie respondió. El niño miró su propia mano, confundido. El medallón parecía estar más caliente ahora, y una tenue luz rojiza latía en su interior, como un corazón oculto. La mujer del salón tomó al niño del hombro, con un gesto casi maternal, y se dirigió al príncipe con voz clara: «No todo lo que heredaste viene de tu padre, ni todo lo que perdiste estaba en el castillo». Antes de que pudiera replicar, se oyó un grito en los pasillos. Un joven sirviente, pálido como la cal, irrumpió con la respiración entrecortada: «Vuestra Alteza». En la sala del espejo, el retrato ha cambiado. Los ojos del príncipe se abrieron de par en par. ¿Qué retrato? El de la reina madre. Ya no es ella quien aparece. Todos se volvieron hacia el corredor, sabiendo que ese salón llevaba cerrado desde hacía más de 20 años. Y que nadie, tenía permiso de entrar. La mujer del salón se llevó un dedo a los labios, pensativa. El espejo comenzó a mostrar lo que el linaje ocultó, susurró. Justo como estaba profetizado. El príncipe no lo sabía, pero ese retrato ocultaba un rostro que había sido borrado de la historia. Un rostro que ahora lo observaba. Los pasos del príncipe resonaban en el corredor como ecos de un pasado que no quería ser descubierto. La sala del espejo, ese lugar cubierto de polvo y silencio, donde el tiempo parecía haberse detenido tras el último aliento de la reina madre. Nadie se atrevía a cruzar sus puertas desde hacía más de 2 décadas. Pero el grito del sirviente rompió la prohibición ancestral. Al empujar las grandes puertas doradas, un viento frío se deslizó como una serpiente por la estancia. Todo seguía en su sitio, las cortinas cerradas, los muebles cubiertos, las paredes adornadas con pinturas que el olvido había ido apagando. Todo, menos el gran retrato que colgaba al centro. La imagen que una vez mostrara a la reina madre con su porte altivo, su sonrisa helada y su corona de oro blanco, ya no estaba. En su lugar, una mujer joven, de rostro sereno pero firme, vestida con una túnica bordada en símbolos olvidados, lo miraba fijamente. Tenía el cabello recogido con trenzas de cobre y una marca en la frente, un triángulo invertido que brillaba tenuemente, como si respirara. «¿Quién es ella?», susurró el príncipe. La mujer del salón se acercó, contemplando el retrato con una mezcla de miedo y reverencia. «No debería estar aquí. Ella fue borrada de todos los registros», dijo con voz apenas audible. Ella desafió el juramento. «¿Qué juramento?»,
insistió el príncipe, sintiendo una presión en el pecho. El que mantiene a salvo la sangre real, del verdadero heredero. Un crujido se oyó detrás del retrato. Una línea se abrió en la pared, revelando un hueco estrecho, cubierto por una compuerta antigua. El aire que salió de allí olía a incienso y ceniza. Sin pensarlo, el príncipe tomó una antorcha y se adentró en el pasadizo. A medida que bajaba los peldaños ocultos, una canción suave, entonada por una voz infantil, comenzaba a escucharse desde lo profundo. No era una canción cualquiera. Era una melodía prohibida, la misma que su nodriza le cantaba en secreto cuando era niño. Y entonces, al fondo del pasillo, algo le esperaba, algo que no envejecía, que no olvidaba, y que no perdonaba. El eco de la canción flotaba entre las paredes de piedra como un susurro de otro tiempo. El príncipe avanzaba con la antorcha temblando en su mano, su llama luchando contra la humedad del túnel. La melodía parecía venir de todas partes y de ninguna. Era como si las mismas piedras cantaran. Entonces, se detuvo. El silencio fue tan abrupto que el sonido de su respiración pareció ensordecedor. Se quedó quieto. La antorcha crepitó, lanzando sombras danzantes a su alrededor. Un nombre, apenas un recuerdo, surgió desde lo más profundo de su memoria, escapando de sus labios sin que lo notara del todo. ¿Ismara? En ese instante, el aire pareció romperse. La melodía cesó, como si alguien hubiese cortado el hilo de una marioneta invisible. Un viento helado recorrió el túnel, y todas las antorchas en la pared se encendieron solas con un FUP, seco. El príncipe retrocedió un paso. Frente a él, una puerta de hierro se alzaba, cubierta de símbolos antiguos que parecían retorcerse bajo la luz. Uno de los símbolos, un ojo entre llamas, comenzó a brillar en un tono carmesí. Debajo, una inscripción: el que nombra lo olvidado, debe mirar lo que fue sellado. Y entonces, sin tocarla, la puerta comenzó a abrirse con un chirrido que pareció mezclarse con un lamento. Lo que había del otro lado no era un salón. No era una cripta. Era una habitación infantil, intacta, como si el tiempo no hubiese pasado. Juguetes de madera, una cuna bordada con hilos dorados, un libro abierto sobre una silla pequeña, todo cubierto de una luz azulada y tibia. El príncipe dio un paso dentro, y la puerta se cerró a su espalda con un golpe seco. En la pared frente a él, había un espejo. Pero no reflejaba su imagen. Reflejaba a un niño, uno idéntico al mismo, pero de ojos más oscuros, sentado en la cuna, con una sonrisa cargada de secretos. Y junto al espejo, un diario. Antiguo. De cuero agrietado. Con un nombre escrito con tinta ya oxidada: Ismara. Y aún sin tocarlo, el diario se abrió solo, justo en la página donde comenzaba la revelación que cambiaría la historia del reino. Las letras temblaban en la página como si acabaran de ser escritas. No era tinta, era sangre seca. Cada palabra pulsaba con una extraña energía, como si la historia estuviera viva, o atrapada. El príncipe, con las manos heladas, leyó en voz baja: aquel que encuentra este diario debe saber, Ismara no es un nombre, es una llave. Ella lo guarda, pero también lo esconde. Si el niño baila, el tiempo se rompe. Frunció el ceño. ¿El niño? ¿Su hijo? Pasó las páginas. Cada una revelaba más, pero con símbolos, dibujos inquietantes, profecías. Había una en particular, un mapa. Dibujado a mano, indicaba un sendero que nacía en las montañas y se perdía entre raíces milenarias. Un nombre escrito con un trazo tembloroso emergía junto al mapa. El anciano de los 9 inviernos. El príncipe recordaba haber oído hablar de él, en canciones infantiles y cuentos de terror. Cuando el reino se tambalee, búscalo en el bosque donde los árboles hablan. Él conoce la verdad que ni los dioses se atreven a pronunciar. Un viento repentino atravesó la estancia, apagando todas las luces. En la oscuridad, una voz antigua y lejana pareció susurrar directamente a su oído: el niño no es tuyo, aún. Y en ese instante, el espejo volvió a reflejarlo, pero su reflejo estaba solo. El niño ya no estaba. Ni en la cuna, ni en la habitación. Con el diario apretado contra el pecho, el príncipe corrió hacia la salida, solo para encontrar que la puerta ya no estaba. Pero sobre la piedra apareció una palabra grabada por una mano invisible: corre. Y entonces, desde el suelo, comenzaron a emerger raíces. No eran raíces comunes. El cofre se abrió,
revelando un pergamino enrollado y un objeto envuelto en un paño rojo, que emanaba un brillo misterioso. Los ojos del príncipe no podían apartarse de aquel paquete, pues sabía que contenía una verdad que ni siquiera imaginaba. Pero antes de que pudiera tocarlo, un ruido en la entrada anunció la llegada inesperada de alguien, un giro inesperado que iba a complicar aún más el enigma. Un crujido leve anunció la presencia de una figura que nadie esperaba. Una mujer con pasos sigilosos, cuyos ojos brillaban con un fuego oculto. El príncipe la reconoció de inmediato, pero su corazón se quedó helado al ver la mezcla de miedo y desafío en su rostro. Ella susurró palabras que cortaron el aire, revelando fragmentos de un secreto que amenazaba con destruir lo que él creía seguro. Mientras sus labios se movían con cautela, la tensión crecía, y cada frase era una pieza que encajaba en un rompecabezas oscuro. El príncipe sintió que su mundo empezaba a temblar, pero aún no sabía hasta dónde llegarían las consecuencias. Y justo cuando la mujer extendía una mano con un objeto inesperado, una puerta se abrió al otro lado, trayendo una sorpresa que nadie vio venir. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar a un hombre envuelto en sombras, cuya presencia llenó la habitación de un aire denso y misterioso. Sus ojos, fijos en la mujer, parecían conocer cada rincón oculto de su historia, y en sus manos llevaba un sobresellado con un emblema que ninguno había visto antes. El príncipe, aún en shock, sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque algunas aristas seguían ocultas bajo una niebla impenetrable. El visitante avanzó con pasos firmes, dejando entrever que aquel secreto no solo involucraba a la mujer, sino que tenía raíces mucho más profundas, capaces de cambiarlo todo. En ese momento, el príncipe comprendió que lo que estaba a punto de descubrir superaría cualquier expectativa, y que su vida, y la de su hijo, pendían de un hilo invisible. Y justo cuando el visitante abrió el sobre, una revelación comenzó a nacer, una verdad que haría temblar hasta los cimientos del reino. El príncipe sostuvo aquella carta entre sus manos temblorosas. Las letras delicadas y la tinta casi desvanecida narraban una historia que nunca habría imaginado. Cada palabra parecía susurrar secretos de un pasado velado, revelando conexiones que vinculaban a la mujer con una familia noble olvidada por el tiempo. Mientras leía, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta y sospechas que tejían una red de misterios aún más compleja. El hijo, ajeno a todo, continuaba bailando en la sala, sin saber que su destino estaba ligado a aquel mensaje oculto. El príncipe comprendió que aquella carta no solo era un fragmento del pasado, sino la llave para desenterrar verdades que podían cambiarlo todo. Y justo cuando buscaba quién podría haber enviado aquella misiva, un sonido inesperado rompió el silencio, anunciando la llegada de alguien que pondría en riesgo todo lo descubierto. El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo, anunciando la presencia de un mensajero que traía noticias urgentes. El príncipe, aún con la carta en mano, se preparó para escuchar lo que podría ser un cambio radical en su mundo. El mensajero, con voz entrecortada y mirada preocupada, habló de conspiraciones que se tejían en las sombras, vinculadas a aquella mujer cuyo secreto comenzaba a desvelarse. Mientras la tensión crecía, el hijo siguió bailando inocente, sin imaginar que cada movimiento podría ser observado con ojos cargados de sospecha. La llegada de aquel hombre no solo trajo noticias, sino un aviso que abriría un nuevo capítulo en aquella historia llena de misterios y verdades ocultas. Y justo cuando la puerta se cerró tras el mensajero, un susurro en la oscuridad pareció advertir que nadie estaba a salvo de lo que estaba por venir. El mensajero, con gesto grave, reveló que no era un simple portador de cartas, sino alguien que guardaba una historia propia entre sus sombras. Entre sus palabras, asomó un vínculo inesperado con la mujer que enseñaba a bailar al hijo del príncipe, un pasado que nadie habría imaginado. Sus ojos, cargados de misterio, parecían esconder secretos que podrían alterar el destino de todos. El príncipe escuchaba atento, mientras en su mente surgían dudas y sospechas que lo llevaban a cuestionar todo lo que creía saber. Mientras tanto, el niño continuaba sus pasos de danza, sin saber que aquella revelación estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y así, con la verdad asomándose entre los pliegues del misterio, se abrió la puerta para que una nueva incógnita comenzara a tomar forma. En un rincón discreto del salón, una mirada cruzó la estancia, cargada de un reconocimiento que nadie más percibió. Esa mirada, furtiva y cargada de emoción, parecía querer contar una historia que permanecía oculta bajo capas de silencio y miedo. El príncipe sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo invisible lo llamara a descubrir lo que hasta entonces había permanecido en las sombras. Mientras los acordes de la música seguían llenando el aire, la tensión crecía y con ella, el deseo de saber qué misterios se escondían tras esa silenciosa advertencia.
Pero justo cuando parecía que esa verdad estaba a punto de salir a la luz, un inesperado visitante interrumpió la escena, trayendo consigo una nueva intriga. Justo cuando la atmósfera estaba cargada de secretos apenas susurrados, la puerta se abrió de par en par y un visitante inesperado irrumpió en la habitación. Su presencia era imponente, y el murmullo entre los presentes se hizo un eco sutil de asombro y temor. Nadie sabía qué intenciones ocultaba aquel personaje misterioso, ni qué relación tendría con la mujer que enseñaba a bailar al hijo del príncipe. Sus ojos recorrieron la escena con una mezcla de desafío y curiosidad, desatando una tensión palpable que parecía amenazar con romper el delicado equilibrio. El príncipe, atrapado entre la sorpresa y la intriga, se preguntó qué revelaciones traería esa inesperada visita y cómo afectarían lo que hasta entonces era un secreto bien guardado. Pero antes de poder reaccionar, el visitante pronunció unas palabras que dejaron a todos congelados, dando paso a un nuevo misterio que debía ser desvelado. Mientras el visitante misterioso pronunciaba esas palabras inquietantes, una atmósfera de secreto se apoderó del salón. Las miradas se cruzaban nerviosas, y el príncipe intentaba descifrar el verdadero significado detrás de aquel mensaje críptico. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Entre susurros apenas audibles, se deslizaron fragmentos de una historia olvidada, una verdad enterrada bajo capas de engaño y lealtad. La mujer, consciente de la tensión, mantuvo su compostura, pero sus ojos revelaban un tormento que nadie había visto hasta entonces. El visitante insistía en que ciertos hechos debían salir a la luz, mientras que el príncipe sentía como el peso de ese secreto amenazaba con desbordar todo lo conocido. Y justo cuando parecía que la verdad estaba a punto de romperse, un ruido inesperado interrumpió la conversación, abriendo paso a un nuevo capítulo de incertidumbre. Justo cuando la tensión parecía insostenible, las puertas del gran salón se abrieron de par en par con un golpe seco que resonó como un trueno en la calma aparente. Todos los presentes giraron la mirada, sorprendidos por la figura que apareció en el umbral, alguien cuyo nombre había sido susurrado en secreto y cuyo rostro despertaba viejos fantasmas. El príncipe sintió como un escalofrío recorría su espalda, mientras el misterio que envolvía a la mujer y su hijo tomaba un nuevo y oscuro matiz. Los murmullos se transformaron en preguntas sin respuesta, y el ambiente se cargó con la electricidad de lo desconocido. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba, pues con aquella llegada, un secreto aún más profundo estaba a punto de salir a la luz. Mientras todos intentaban procesar la inesperada llegada, un susurro se deslizó desde un rincón oscuro del salón, apenas audible pero cargado de significado. Era una voz conocida por pocos, una voz que traía consigo ecos de un pasado enterrado bajo capas de silencio y miedo. El príncipe giró con rapidez hacia el origen de aquel murmullo, sintiendo como la incertidumbre se mezclaba con un creciente temor. La mujer que enseñaba a bailar a su hijo parecía tan sorprendida como él, sus ojos reflejando una tormenta interna que nadie más podía ver. Lo que aquel susurro revelaba comenzaba a desatar una cadena de hechos que cambiarían para siempre el destino de todos los presentes. El susurro en la penumbra cobró forma cuando el príncipe se acercó al rincón donde aquel secreto parecía haberse refugiado durante años. Entre sombras, se reveló un pergamino antiguo, sus bordes gastados y la tinta casi borrada, pero con palabras que resonaban con un poder inesperado. Aquella mujer, con ojos que escondían memorias dolorosas, confesó que aquel pacto había sido sellado en un momento de desesperación, con lágrimas que mojaron la promesa de proteger a un niño. El hijo que danzaba frente a todos no era solo un alumno de baile, sino el guardián de un legado secreto que podría trastornar la nobleza del reino. Mientras el príncipe luchaba por comprender el alcance de aquel misterio, una sombra nueva apareció en la puerta, trayendo consigo un mensaje que ningún alma podría ignorar. Justo cuando la sala parecía hundirse en el eco de aquel antiguo pacto, la puerta se abrió con un crujido que heló la sangre al príncipe. Un mensajero, envuelto en sombras y cubierto de polvo de caminos lejanos, dejó caer un sobresellado con un emblema que nadie había visto en años. El príncipe, con manos temblorosas, rompió el lacre y desdobló la carta, que contenía palabras cifradas y advertencias veladas, una llamada urgente que nadie esperaba. Mientras los ojos recorrían cada línea, el peso de la revelación comenzó a envolver a todos. Aquello no era solo un secreto familiar, sino una amenaza que se acercaba sigilosamente. Y en ese instante, un rumor llegó desde las ventanas abiertas, trayendo consigo un susurro de viento y el eco lejano de pasos que no debían ser ignorados. La carta, tan misteriosa como peligrosa, dejó al príncipe sin aliento. Aquellas palabras, cargadas de secretos olvidados y promesas rotas, revelaban no solo la verdadera identidad de la mujer que enseñaba a su hijo a bailar,
sino también la intrincada red de engaños que amenazaba con destruir todo lo que él amaba. El destino que parecía sellado comenzó a desdibujarse ante sus ojos, mientras comprendía que el pasado oculto no solo definía a quienes creía conocer, sino que también le mostraba el camino hacia una nueva realidad. Así, entre sombras y luces, entre danza y silencio, el príncipe entendió que para proteger a su hijo y salvar su reino, debía enfrentar la verdad con valor, porque a veces, lo que más tememos es justo lo que nos libera. Y aunque el misterio parecía llegar a su fin, una pregunta quedó flotando en el aire, tan inquietante como un suspiro en la madrugada. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría después? ¿Y tú qué crees que pasará ahora que el príncipe descubrió ese secreto? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer todas tus teorías. No olvides darle like si te gustó esta historia y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de esta trama llena de misterios. Activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto publiquemos el siguiente vídeo. Esto apenas comienza. ¿Te vas a quedar fuera?